El día de hoy vamos a tocar una charla muy interesante que es cómo manejar nuestras emociones. El ponente que va a estar a cargo va a ser el psicólogo clínico Jaime Javier Flores Ansi. Es sociólogo también. Ha terminado la carrera de psicología en la Universidad Católica. Tiene una maestría en psicología de la salud del niño, adolescente y de la familia, también dada por la Católica. Tiene una especialidad en psicoterapia, también dada por la Universidad Católica Santa María, y ha estudiado psicoterapia en el Instituto Beck. Actualmente está enseñando en la Universidad Católica Santa María como profesor en la área de psicología y trabaja como psicólogo de planta en el Moisés Ceresi. Un gusto, Javier. ¿Cómo está? Superior. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias Wendy por la presentación y también por agradecer también a los organizadores y a la Universidad San Martín de Porres que nos puede dar el espacio para poder tocar estos puntos, ¿no? Estos temas que son, creo, muy importantes para poder darles alcance a toda la ciudadanía, a los alumnos en general. Claro. Listo, te dejo para que comiences tu charla y un gusto. Ya está, muchas gracias. Vamos a compartir, muy buenas noches también nuevamente con todos. Vamos a compartir primero la pantallita. Ya está, por favor, me van confirmando a ver si es que ya está en pantalla la... Sí, todo bien, se ve ¿Sí? bien. Sí. Y un paréntesis también, no se olviden de que esta charla está organizada por la Bienestar Universitario y por todos los psicólogos que estamos a cargo. Listo, muy bien. A ver, como bien me presentó mi colega Wendy, sí, pues soy psicólogo clínico y bueno, personalmente la psicología es un área muy, muy grande, muy amplia, donde nosotros nos podemos desempeñar en distintas áreas, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad se me ha dado la oportunidad de poder trabajar justamente temas sobre las emociones. Y creo que las emociones en el contexto en el cual ahorita nos estamos desenvolviendo por cuestiones básicamente de emergencias de salud, el COVID, las cuestiones políticas, obviamente que esto desencadena, ¿no? A nivel social y también individual, un conjunto de incertidumbre, de preocupación en general a toda la población. Entonces, a veces manejar quizás el tema de las emociones es muy importante, es también, creo yo, una parte muy fundamental para poder alcanzar, ¿no? Una cierta calidad de vida de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, es bien complicado cuando hablamos de manejar, ¿no? Manejando las emociones, implica tratar de gestionarlas, que es algo bastante complicado porque desde un inicio, cuando todos desde que nacemos, dadas las circunstancias del lugar donde nos toca vivir con nuestros padres y todo el entorno, el colegio, todos los aprendizajes, es cuando justamente en esos momentos que nos empezamos a llenar de muchos factores externos que determinan justamente si regulamos o no regulamos bien nuestras emociones. Vamos a ir viendo justamente conforme vamos avanzando en las diapositivas, primero, básicamente, una revisión sobre el tema conceptual, ¿no? De las emociones, que creo que es bastante importante siempre la parte teórica, y luego vamos a ir describiendo los tipos de emociones, hay emociones positivas, negativas, y luego vamos a hablar algunos teóricos también que cómo describen las emociones, en qué consisten las emociones, cuáles son las emociones, y bueno, y finalmente también algunos alcances que creo que es importante que todos nosotros tengamos que tener en cuenta a la hora de poder manejar alguna situación determinada. Por eso creo que el aprender a regular, ¿no? Las emociones nos van a ayudar a poder tener una vida todavía aún más fructífera. Muy bien. Sin dilatar más, vamos a empezar. Muy bien. A ver, las emociones humanas, ¿no?
Las emociones humanas son, dice, son una parte sustancial de la vida humana, justo como acabamos de mencionar, porque nos permiten, pues, identificar estímulos vitales, ¿no? Para nuestra supervivencia. Y tienen la función, ojo con el término importante, adaptar nuestro organismo con el entorno. Esto es importante. Las emociones justamente nos van a permitir esa adaptación al entorno, al medio ambiente donde nos estamos desarrollando día a día. Si no tuviésemos nosotros emociones, no podríamos adaptarnos. Por eso es importante el tema de las emociones. Vamos a ir definiendo estas emociones. A ver, por ejemplo, uno de los conceptos importantes que utiliza Daniel Goleman sobre las emociones, que él dice que son estados mentales que surgen acompañados de cambios fisiológicos. Ojo, las emociones son estados mentales que están siempre acompañados de estos cambios abruptos. También Ekman habla que son fenómenos psicológicos que representan modos eficaces, vuelve el término importante, adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Ojo, están muy importantes esos conceptos. Siguiente, dice, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante distintos acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática. Estos son impulsos para poder actuar de manera adecuada. Esto lo habla Fernández, Abascal y Palmero. Muy bien. También se toca temas específicos. ¿Quién? Charles Darwin, ¿no? Carlos Darwin también desde el punto de vista evolucionista, ¿no? Hay también antecedentes que se ha tocado en algunos de sus libros, como el tema de la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, sobre temas temas de las emociones, ¿no? Él plantea que las emociones son formas expresivas, evolucionadas, que cumplieron o siguen todavía aún cumpliendo una función, otra es adaptativa de supervivencia, ¿no? Hay continuidad expresiva emocional entre las especies. Tienen una base en un programa evolutivo genético. Eso quiere decir que nuestras emociones, los seres humanos, están ya incrustadas dentro de nuestras emociones y se van transmitiendo, ¿no? De generación en generación, pero estas emociones están determinadas básicamente por el entorno, que nos ayudan también a regularlas de manera óptima o si no de manera inadecuada. Muy bien, entonces vamos a ir entrando poco a poco al tema de las emociones, cuáles son, porque hay distintas, muchas emociones. Vamos nosotros a tocar y a centrarnos básicamente en las más importantes, o sea, las que les dicen normalmente las emociones básicas. Estas emociones básicas están divididas primero en el miedo, ¿no? Que es una anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Tendemos hacia la protección. Todos hemos sentido en algún momento determinado, pues, este tema del miedo. Y el miedo a veces nos paraliza. Y ahí es cuando no estamos gestionando justamente bien las emociones, ¿no? ¿Por qué nos paraliza el miedo? Porque es una sensación que pasa justamente por 3 niveles que los voy a explicar más adelante, ¿no? A nivel cognitivo, fisiológico y también a nivel pensante, ¿no? Y es el miedo lo que hace que muchas personas a veces no puedan avanzar, no puedan desempeñarse de una manera adecuada. Por eso, cuando hablamos de gestionar las emociones, nos van a ayudar por lo menos a afrontar estos problemas o dificultades. Luego de ello viene la sorpresa. La sorpresa es un sobresalto, es un asombro, es un desconcierto, ¿no? Es muy transitorio. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué es lo que pasa. Ayuda más bien a orientarnos frente a las nuevas situaciones. Luego está el asco, ¿no? Es el disgusto. Solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión, nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Todos sentimos y hemos sentido en algún momento asco, ¿no? Algunas personas a ciertas comidas, ¿no? A otras personas a ciertos objetos o también a ciertos animales.
¿no? Les produce una sensación siempre de repulsión. La ira, y la ira está relacionada justamente a qué, a la rabia, al enojo, al resentimiento, a la furia, ¿no? Nos induce siempre hacia la destrucción. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de emoción de la ira, ya que nos ha generado a nivel social y de sociedad muchos problemas, ¿no? La ira, a veces esta emoción gana, ¿no? Nos gana siempre, y a veces eso hace que no solamente hagamos daño a las personas, sino que a nosotros mismos. Y y esta emoción es una de las más importantes que se tiene que trabajar básicamente en el tema terapéutico. Ya vamos a abordar algunos tips y algunos puntos muy importantes más adelante, justamente para poder controlar y manejar la ira. Luego viene la alegría, ¿no? La diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación siempre de eso, de seguridad, de bienestar, nos induce siempre a la reproducción, ¿no? Deseamos siempre reproducir aquel suceso, ¿no? Que nos hace sentir bien. Y finalmente también la tristeza, donde, donde podemos experimentar pena, ¿no? Soledad, pesimismo, ¿no? Aunque no lo crean, igual la tristeza desde el punto de vista también positivo nos ayuda, nos motiva hacia una nueva reintegración personal, que esto está relacionado también con la resiliencia. Si nosotros no nos ponemos tristes, entonces no podríamos aprender justamente de la situación que nos generó la tristeza. Entonces, todas las emociones en realidad nos ayudan a poder avanzar y también aprender en nuestra vida. Muy bien, quiero desmembrar poco a poco cada una de estas emociones básicas, porque creo que son importantes, y también es importante saber cuáles son las respuestas, ¿no? Fisiológicas que nos producen a nosotros, y nosotros tenemos que aprender primero a tener en cuenta, conocer estos indicadores que nos dicen que ya estamos de repente experimentando alguna de estas emociones. Por ejemplo, el miedo, que es la más primitiva, ¿no? Es una primitiva reacción a la amenaza de daño o muerte, ¿no? Es como un sensor que, bueno, ahí está en el cerebro, ¿no? Que nos avisa que ya estamos ante un riesgo inminente, ¿no? Y el miedo es muy importante, es una emoción que nos permite evitar, ¿no? Una muerte abrupta. ¿Por qué digo que nos evita la muerte? Porque nos hace prevenir. El miedo nos ayuda a ser más cautelosos con cada acción, con cada actitud que vayamos a tener. Entonces, es un punto muy importante desde la parte positiva de la emoción del miedo. Hay que recalcar que justamente si no tuviésemos nosotros miedo, tuviésemos muchos problemas, la gente moriría cada rato, no tendríamos temores de estar al ladito del puente, o de cruzar de repente cruzar la pista sin precaución, porque no habría miedo, seríamos demasiado temerarios. Entonces en esos momentos pues obviamente eh, podríamos morir. Por eso el miedo ayuda hasta cierto punto. Y ahora, ¿qué respuestas fisiológicas son las que nosotros los seres humanos experimentamos a la hora de tener miedo? Como bien nos dice ahí en la diapositiva, ¿no? Se incrementa la frecuencia cardíaca. Obvio, si yo estoy ante una persona que es amenazante, una persona que me quiere robar, que quiere asaltarme, ¿qué sucede? La frecuencia cardíaca se va a acelerar porque hay miedo. Hay un incremento también de la conductividad de la piel. ¿Qué significa? Que incrementa del calor de la piel. Hay tensión muscular, hay sudoración, alteraciones de la función respiratoria, ¿no? Hay una hiperventilación. También se generan trastornos gástricos, ¿no? Les duele el estómago, una sensación horrible, y también hay bastante sequedad en la boca. Estas respuestas fisiológicas justamente se dan a partir de esta emoción que es bastante importante, ¿no? Como es el miedo. Bien, ahora la alegría. Y esta es una emoción que, bueno,
es bastante también importante y que a veces es ausente en etapas depresivas, ¿no? Y, y es una de las emociones que nosotros los terapeutas necesitamos activar, activar cuando hay justamente episodios depresivos. La alegría se vivencia como una experiencia tanto positiva, placentera, reforzante, acompañada también de sentimientos de placer, confort y bienestar, ¿no? La mente y el cuerpo se hallan en equilibrio, posibilitando también una sensación de relajación y un incremento de la autoestima. Cuán importante puede ser estar alegres. Muy, pero muy importante, porque la autoestima definitivamente va a incrementarse, ¿no? ¿Y cuáles son estas respuestas fisiológicas de la alegría? Primero, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Hay una disminución. Luego, activación del músculo cigomático, o sea, se elevan las comisuras de la boca, o sea, cuando uno sonríe, se elevan esas comisuras, ¿no? O sea, gran actividad motora, hay más movimiento, ¿no? Hay motricidad gruesa, más movimiento en ello, aumenta la tensión muscular, sí hay cambios hormonales, y eso es importante, ¿no? El tema de los cambios hormonales, hay un montón de neurotransmisores que fluyen cuando uno está sonriendo, cuando está con alegría, ¿no? La oxitocina, cuando uno está enamorado, ¿no? La dopamina, que nos hace sentir bien. Entonces, hay bastantes cambios hormonales gracias a la risa, gracias a la alegría. Entonces, obviamente que lo más recomendable es tratar de reír y no se cohiban, ¿no? Con el tema de la sonrisa, y no, porque te ríes tanto que... No, hay que sonreír y hay que reír a boca abierta, porque creo que eso es lo más auténtico. Hay apertura de los ojos y boca y aparición de la risa y hoy también, obviamente, la sonrisa. Bueno, sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? Que es una emoción bastante interesante también de poderla analizar y también conocer y reconocerla. Es una reacción emocional neutra, ¿no? Es la emoción más breve de todas. Y ahorita voy a explicar un poquito al detalle sobre esto. Breve, pero es bastante breve. Se produce ante una situación imprevista, novedosa o extraña. Lo cual hace que todos los procesos psicológicos se dediquen a procesarla. Es interesante, importante este tema de la sorpresa, esta emoción. ¿Por qué razón? Y miren, vamos a hacer un pequeño análisis respecto a una determinada situación, porque las emociones funcionan en base a la situación. Imagínense, ¿quién no nos ha contado en algún momento determinado un chiste? ¿No? Nos cuentan un chiste y a la primera situación, a la primera vez que nos cuentan, cumplen ciertos criterios que hace que ese chiste nos genere una alegría, sonrisas y risas bastante desmedidas. Algunas personas, ¿no? En distintas proporciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que compone justamente el chiste o la forma en cómo cuentan el chiste? ¿No? Y ahí está bien claro, como dicen. Uno, primero tiene que haber el componente de imprevisto, que sea novedoso y extraño. Entonces, a la primera vez que yo escucho esto, justo me genera una sensación de sorpresa y a la par la emoción también de la alegría. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a contar el chiste 3, 4, 5, 6, 7 veces? Va a ir perdiendo justamente estos componentes importantes, el que es imprevisto, el que es novedoso, el que es extraño. Entonces, ya no me genera la misma sensación, ni tampoco la misma alegría, ni la misma risa. Por eso que la sorpresa es una emoción bastante interesante, bastante importante también, porque nos posibilita, nos ayuda, ¿no? a poder expresar este tipo de emociones. Ahora, ¿cuáles son las respuestas fisiológicas de la sorpresa? Incremento general de la actividad cognitiva, porque hay procesos de pensamiento, ¿no? Hay desaceleración de la física de la frecuencia cardíaca, o sea, hay poca arritmia.
Hay vasodilatación cefálica, se dilatan obviamente los vasos del cerebro, hay interrupción puntual de la respiración, porque si, bueno, si nos viene la sorpresa de manera espontánea, entonces uno se queda pues en shock. Aumento del tono muscular, hay dilatación pilar, incremento momentáneo de la actividad neuronal. Todas estas respuestas fisiológicas, si yo me he centrado básicamente en esto, es porque necesitamos que todos nos pongamos alertas y sepamos cuáles son los síntomas que cada emoción nos está mostrando. Muy bien. La ira, como habíamos mencionado hace un momento, la ira, la cólera, la rabia, ¿no? está basada básicamente en la idea de que hemos sido ofendidos. Cuando nos ofenden, nos sentimos indignados y nos produce una sensación bastante grande de dolor, de deseo de venganza, de querer hacer también daño, porque todo este proceso de ira, de cólera y de emoción que estamos sintiendo difícilmente se puede manejar y controlar. Como les había mencionado hace un momento, es importante que poderlo identificar más la ira y también aprenderla a regular. Hay una sensación de injusticia, frustración y se valora un evento como muy doloroso. ¿Cuáles son las respuestas fisiológicas de la ira? Aumenta la actividad del simpático, del sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión sanguínea, aumenta la tensión muscular, calor en el rostro, temperatura alta. Todos estos síntomas fisiológicos normalmente pasan cuando las emociones de la ira se desprenden por completo de nuestro control. Y yo voy a ponerles un ejemplo que a veces les pongo yo a mis pacientes, ¿no? Nosotros sabemos bien que tenemos dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Uno está relacionado con las emociones, justamente, y el otro con la racionalidad. Y cuando yo les menciono sobre los ejemplos claros de las emociones, por ejemplo, la ira, la rabia, la cólera, y les pongo el ejemplo que a veces lamentablemente vemos todos los días en la televisión, en la radio, los medios, sobre los feminicidios. Uno se imagina dentro de este entorno de violencia familiar todo un contexto violento. Y normalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Siempre hay una pareja, ¿no? Patológica, hay un varón que quizás tiene celos, desmedidos, ¿no? Y hay una mujer, a veces también, en la mayor parte de los casos, pues, pasiva, ¿no? Indefensa, con pocos mecanismos de afrontamiento, sumisa. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando viene el agresor, normalmente viene alcoholizado, ebrio, mareado. Y si a eso le sumamos que tiene celos, se imagina, es una bomba. Llega, grita, ofende, insulta, golpea. ¿Y qué va a pasar si es que la mujer obviamente lo que atina simplemente es a defenderse? Pero imagínense que si ella trata de defenderse, trata de confrontarlo a una persona completamente desmedida. Ahí va el tema de la ira. Ojo. Si trata de defenderse gritándolo, de repente, ¿sabes qué? Le contesta de mala manera. Como por ejemplo, ¿qué mala manera? Dándole la contra. Solo porque también ella se enojó y se dejó llevar por las emociones y la ira y porque se quiere defender. Entonces, la manera como va a reaccionar otra persona va a ser ya no gritando, sino ya agrediendo, golpeando. Y ya llega un punto donde justamente la emoción de la ira, vamos a imaginarnos, ¿no? Acá están las emociones de la ira y acá está la razón. Llega un punto donde ya las emociones se disparan y la razón se disminuye. Como ya hay este desequilibrio inmenso, la persona ya no puede ni pensar, no razona, y lo que hace es actuar. Ya están las respuestas fisiológicas, hay agresividad, golpe, hasta que llegue la mata. ¿Qué va a pasar? Pasa un tiempo,
3 minutos, 2 minutos después de que ya la mató, y viene la calma. 2, 3 minutos, baja la emoción, entra la razón y recién viene el arrepentimiento. ¿Qué hice? Ese es el problema. El problema radica justamente en que en un momento específico no supo manejar ni controlar esa ira. Entonces, no hay cabida para la razón, pero para la emoción desborda. Y ahí es cuando se dan estos casos básicamente de los casos de feminicidios lamentables, y es por eso que justamente las personas tenemos que aprender a regular y a controlar estas emociones, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente emoción. Tristeza. Bueno, la tristeza es una valoración de la tristeza, está relacionada con la pérdida o el fracaso, ¿no?, actual o posible de una meta valiosa, sea este un objeto o una persona. También puede darse cuando una persona cercana tiene una pérdida. Puede cubrir experiencias del pasado, también del presente o también del futuro. Todos hemos experimentado la tristeza a causa de haber perdido un ser querido, haber perdido una mascota, haber perdido un objeto, que nos hayan robado algo. Siempre hemos sentido esta tristeza, pero como les dije anteriormente, nos ayuda también a desarrollar más el tema de la resiliencia, para poder afrontar las diversas situaciones. ¿Cuáles son nuestras respuestas fisiológicas ante la tristeza? Primero, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? Aumenta la conductividad de la piel, hay un leve incremento también de la frecuencia cardíaca, leve nada más, ¿no? Disminuye el tono muscular y hay una dilatación de las pupilas, ¿no? Normalmente eso es a nivel de una respuesta fisiológica. Y por último, la emoción del asco, ¿no? Es una marcada aversión producida por algo fuertemente desagradable o repugnante. Esto implica una respuesta de rechazo. La fisiología del asco, ¿qué es lo que se modifica en nuestro cuerpo? La elevación moderada de la frecuencia cardíaca, variaciones en el volumen sanguíneo, posibles respuestas parasimpáticas, igualito, ¿no? El tema gastrointestinal, elevación de tensión muscular general y frecuencia respiratoria se incrementan, ¿no? También se incrementa la actividad cerebral del hemisferio derecho, ¿no? ¿Cuál es el hemisferio derecho? El que obviamente gobierna nuestras emociones. Entonces, si nosotros nos exponemos a situaciones que definitivamente no nos agradan, no nos gustan, nos va a generar justamente esto, ¿no? Esta emoción de asco, de aversión, y se van a encender estas alarmas fisiológicas. ¿Para qué nos sirven todas nuestras emociones? Las emociones básicas son las que acabo de mencionar, pero ¿para qué sirven? Nos preguntaremos. Bueno, las emociones son importantes, ya que también nos permiten enfrentar y asumir las experiencias tanto vitales y también los desafíos, ¿no? No debemos, como dije hace un momento, reprimir estas emociones, ¿no? Nos brindan los siguientes beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Las emociones nos alientan a comunicarnos y compartir lo que nos sucede con los demás, lo que expresamos las emociones. Y eso genera un tema de comunicación entre las personas. Nos enseñan lo que nos agrada y lo que también nos desagrada. O sea, nos ayuda a diferenciar estos dos antagónicos, ¿no? Y la función principal es la adaptación, como habíamos mencionado, y los anteriores también teóricos han mencionado mucho, ¿no? El tema de la adaptación. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a las situaciones tanto buenas como inadecuadas. Eso está una función más que importante, es vital. Muy bien, ¿cómo es que se dan las emociones? Esto es importante. Yo les había mencionado hace un momento sobre el tema de la situación. Para toda reacción tiene que haber algo que lo haya generado. Entonces, para esto normalmente son las situaciones lo que generan un desencadenante y un conjunto de situaciones. Las situaciones no son las que van a cambiar nunca. Y esto se trabaja mucho en terapia.
hacerle entender al paciente, por ejemplo, que la situación está ahí y eso no va a cambiar. Pero lo que normalmente genera el problema es lo que viene a continuación, que es el pensamiento. Lo que yo pienso respecto a la situación es lo que realmente empieza a generar una emoción. Y de esa emoción, obviamente, tiene que haber una respuesta, ya sea de evitación o sea de afrontamiento. Pero este es se podría decir el esqueleto, ¿no? El diagrama más importante que pueda describir justamente cómo es que será, de dónde nacen, cómo es el proceso y en qué termina. Si yo pongo un ejemplo, a ver, si yo estoy en un grupo, estamos ahorita de repente todos, como estamos ahorita, ¿no? En esta charla, y la situación viene a ser, estoy justamente dando la charla y ustedes están ahorita escuchando la charla, ¿no? Lo que estoy pensando ahorita yo es sobre centrarme en lo que estoy explicándoles sobre el ejemplo, y ustedes están atentos. ¿Esto me genera una emoción? Sí, algunos están aburridos, otros están bastante atentos, otros les genera un poco de alegría, otros están, qué sé yo, molestos, otros estarán tristes, no sé. Pero imagínense que pasa un temblor. Situación, estamos en la charla y hay temblor. Digamos acá en Arequipa, ¿no? Que suelen haber muchos temblores. Entonces la situación es el temblor. Hay el primer pensamiento sobre el temblor. Lo primero que voy a pensar va a ser ponerme en resguardo. Y de inmediatamente la reacción va a ser de la emoción de escapar o de repente de ponerme justamente. ¿Qué tipo de emoción me genera eso? Sorpresa o de repente miedo. Y a partir de esa emoción, porque esto pasa en milisegundos en el cerebro, ¿no? A partir de la emoción del miedo o de la sorpresa justamente del temblor, va a generar una respuesta, ¿no? ¿Y cuál va a ser? Salir corriendo de repente para la calle o buscar de repente la puerta para poder ponerse en mejor resguardo. Entonces, este es el proceso, ¿no? Por el cual todos sentimos o se están dando nuestras emociones. Ahora, las respuestas son importantes, ¿no? Las respuestas implican justamente bajo tres modalidades, ¿no? Las respuestas fisiológicas, que hemos hablado hace un rato, que son bastantes respuestas fisiológicas, y las respuestas cognitivas y las respuestas conductuales. Las respuestas fisiológicas, a diferencia de las otras dos de abajo, son pues respuestas involuntarias, ¿no? O sea, no se pueden controlar. Por ejemplo, si es que yo me chanco el dedo con un martillo, voy a experimentar obviamente dolor. Y por más que yo no quiera llorar, pues voy a llorar porque mi emoción, ¿no? De tristeza o de dolor va a salir, no puedo aguantarlo. Es algo innato, es involuntario. Por eso todas las respuestas fisiológicas son involuntarias. Por ejemplo, otra respuesta involuntaria, que se me acelere el corazón, veo a una persona que me gusta, que me agrada, que estoy yo pues enamorado terriblemente, ¿no? Me acerco, cada vez que esa persona se me acerca, se me acelera el corazón, me pongo nervioso, empiezo a hiperventilar, me empieza a sudar las manos. ¿Cómo controlo una respuesta fisiológica? Imposible, es involuntaria, no se puede manejar estas respuestas. Entonces, pero sí hay respuestas también que sí son, a la par que son involuntarias, también son pues voluntarias que sí se pueden manejar y regular, como son las cognitivas y también las respuestas conductuales que vamos a detallar a continuación. Bueno, rasgos. Vamos a determinar ahora, ¿qué cosa? Las expresiones de las emociones, porque cada emoción tiene su forma en cómo cada uno expresa, ¿no? Con los gestos, ¿no? Realmente uno a veces dice muchas cosas cuando pone un gesto, cuando pone una cara, ¿no? Y a veces muchas personas somos bastante susceptibles con cada cambio de humor, de rostro, que a veces algunas personas están en un momento bien y al rato están molestas, ¿no? Y uno se percibe, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pero ¿cuáles son específicamente estas características? Nosotros con los psicólogos pues trabajamos mucho esto, ¿no? Eh, Poder identificar
¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son estos cambios que se dan a nivel de los rasgos físicos, ¿no? Vamos a ver. Primero, a ver, cuando una persona está feliz, ahí tiene sus indicadores específicos. Cuando hay una sonrisa bonita, ¿qué es lo que va a incluir? ¿Arrugas o patas de gallo? Ya, todos ya estamos ya en algún momento, o como a mí ya tengo mis patitas de gallo, se van a ver más visibles. Las mejillas hacia arriba, ¿no? Se van a levantar un poquito. Y también los movimientos también de los músculos alrededor de los ojos, ¿no? Hay un movimiento, ¿no? Cuando estamos felices. La persona que está ahí, creo que es de la serie, si alguien ha visto, yo la recomiendo, de Light to Me. Miénteme se llama la serie, que justamente analiza esta persona esto, ¿no? Los rasgos, ¿no? Característicos. Cuando una persona miente, qué rasgos, qué movimientos musculares del rostro ejerce, ¿no? Es una serie ya antigua, muy buena, yo la recomiendo, pero de ahí justamente lo he podido extraer. El desprecio, nariz fruncida y labio de arriba medio levantado hacia un lado, ¿no? Ese gesto de no te quiero ver más. O sea, ¿qué haces aquí? Repugnancia, esto es todavía aún peor, ¿no? La nariz arrugada, como se da cuenta, ¿no? El labio superior ligeramente levantado, lo que genera como que repugnancia, asco, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Algo que no nos agrada. Ponemos normalmente este tipo de rostro. El miedo, las cejas arqueadas y fruncidas, párpado superior levantado, párpado inferior tenso y labios ligeramente estirados. Y la ira, cejas juntas y hacia abajo, mirada feroz, labios apretados y más estrechos. Ahora ya van a poder identificar al enamorado, a la enamorada, qué sé yo, a la mamá, cómo es que, aunque ya los conocen, porque eso instintivamente con el paso de los años con los familiares, claro, ¿va? Papá, mamá, los hermanos, ya identificas ya cuáles son sus rostros de molesto, de alegría, ¿no? De tristeza, de asco. Pero, por ejemplo, con los enamorados, la enamorada es más complicado, ahí más bien, ¿no? Porque recién como están conociéndose, entonces ahí es donde pueden empezar a identificar bajo estos puntos. Acá había un tema, una fotito de un nene. ¿Qué emoción creen ustedes que refleja? Yo veo sinceramente ahí dos emociones de esta niña, ¿no? Yo veo una cara de asco, puede ser, de repugnancia, también veo una cara de ¿qué? De molestia, de enojo, ¿sí? ¿Puede ser? Uy, se nos ha ido la... A ver, esperen un momentito. Ahí está. Entonces, y esta foto pues ha circulado por redes bastante, ¿no? Y refleja bastantes emociones, como les mencionaba, la cólera, la ira, la repugnancia, el que como que no quiero que estés acá, ¿no? Que te me alejes también de acá. Muy bien. Bueno, los había mencionado inicialmente, había dos tipos de emociones, tanto las emociones positivas como las negativas. Esto solamente es hablar, es un conjunto de qué? De sinónimos o de también, no solamente de sinónimos sobre la alegría, sino también de emociones en específico, ¿no? Como por ejemplo el entusiasmo, la euforia, excitación, estar contento, deleitarse, divertirse, sentir placer, estremecerse, ¿no? Generar algún tipo de sentir gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, diversión. Esas son las emociones que también están relacionadas con la alegría. El humor, estas que provocan pues risa, carcajada, y hemos hablado sobre el tema de la hilaridad, que sí es recomendable siempre reír. Y la segunda parte de las emociones positivas, como es el amor, el afecto, cariño, ternura, simpatía, ¿no? La empatía también, aceptación, cordialidad, confianza, la amabilidad, afinidad, respeto. A veces uno se pregunta, ¿todos nosotros hemos sentido esto? Pues sí hemos sentido. La pregunta es, ¿lo practicamos? Ahí está el tema.
Cuando hablamos tema de felicidad, que también es una emoción positiva, el gozo, la tranquilidad, la paz interior, la dicha, la placidez, satisfacción y también el bienestar. ¿Cómo vamos con el tiempo? Pues sí, el tiempo. Así como tenemos emociones positivas, pues lamentablemente tenemos emociones negativas, como la ira, que está relacionada mucho con la rabia, la cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, tensión, excitación, irritabilidad, hostilidad, violencia, impotencia, envidia, celos, enojo. Uno dirá, los celos son buenos. Todos los sentimos. O sea, definitivamente algunos en mayor, otros en menor medida, ¿no? Pero son negativos. Hay personas que a veces relacionan el celo con algo positivo. He escuchado entre hombres y mujeres, ¿no? No solo mujeres, hombres y mujeres, es que si me cela quiere decir que me quiere, ¿no? Entonces, ahí estamos confundiendo realmente esa situación, porque los celos realmente muestran inseguridad. Ahora, hay celos normales, como todos sentimos, sí, hay celos adecuados, ¿no? Pero no conlleva a generar conflicto, que eso es ya distinto, ¿no? Ya de ahí vienen los celos patológicos o los celotipias, ¿no? Que eso ya es una alteración y es un trastorno más complicado de las emociones. También el miedo. ¿Cuáles son las emociones que tenemos relacionadas también con el miedo? Temor, horror, pánico, ansiedad, aprensión, inquietud, incertidumbre. La ansiedad. ¿Cuáles son los de la ansiedad? Angustia, desesperación, estrés, ¿qué más tenemos? Antipatía, resentimiento, consternación, nerviosismo, ¿no? Bastantes emociones negativas. Hay otras emociones más también negativas. La tristeza, depresión, frustración, decepción, desesperación, preocupación, disgusto. En vergüenza hay culpabilidad, hay timidez, hay inseguridad, pudor, hay humillación, pesar, remordimiento, sonrojo y aversión, hostilidad, resentimiento, rechazo, displicencia, ¿no? Desdén, repugnancia, etc. Todas estas emociones negativas nosotros, ¿por qué yo las he puesto? Porque necesitamos reconocerlas. ¿Las hemos sentido? Pues sí, las hemos sentido. Ahora, que yo las haya identificado y que usted las haya identificado, eso es otra cosa. Tenemos que aprender a identificarlas, saber cuándo y en qué momento me siento de determinada emoción. Eso tenemos que aprender a hacer. Porque si es que no identificamos, simplemente sentimos. Y si sentimos y actuamos sin pensar, ojo, la parte racional, ¿qué va a pasar? Normalmente problemas serios. Muy bien, expresión de las emociones. A ver, nosotros expresamos de manera tanto verbal como no verbal. Y cuando hablamos en puntos y en términos verbales, uno tiene que utilizar normalmente estos términos, ¿no? Estoy enfadado porque, o me siento alegre cuando, y tengo miedo de. Cuando usamos primero estas frases iniciales, nos ayuda a nosotros a comunicar, a expresar de manera literal lo que estamos sintiendo. Es muy importante justamente de decirlo, ¿no? Ya que esto cumple también como una función y que nos ayuda también a expresar la emoción de forma más adecuada, ¿no? Como, y modificar nuestros pensamientos sobre la situación que nos ha hecho sentirnos así. Es importante también, ¿por qué? Porque comprenden que pueden equivocarse. Y en ese sentido, o en ese caso también podemos tener también derecho a pedir perdón. O sea, si es que yo no expreso o no tengo una comunicación más fluida, no utilizo estas frases para poder identificar verbalmente mi emoción, entonces yo no voy a poder asumir o identificar qué es lo que estoy sintiendo. Es importante poder expresar mediante la verbalización. ¿Qué pasa cuando yo no verbalizo? O sea, no hay expresión de emociones verbalmente, entonces se utiliza mucho la expresión corpórea, ¿no? Lo corporal, ¿no? ¿A través de qué? Acciones o conductas. Puedo patear, golpear, gritar, saltar, no sé, aventar las cosas, ¿no? Es una forma de expresar.
o simplemente poner pues así, no, que a mí no me interesa, o no estoy dispuesto a escucharte. ¿Es sano dejar salir nuestros estados emocionales? Pues sí, lo es bastante sano. Con esto no nos referimos a una explosión, ¿no? de enfado, de ira, sino saber pues expresar las emociones de forma asertiva. Ahora, como bien sabemos, ¿no? La asertividad es sin lastimar, sin ofender y cumpliendo definitivamente el respeto hacia la otra persona, ¿no? Haciendo que nos sirva para nuestro propio bienestar. Esto de comunicar estas emociones, claro, es importante mediante la asertividad, ¿no? Es bastante importante no excedernos a llegar a límites, pues que a veces las emociones como la ira nos hacen perder los papeles. Muy bien. Otras formas de expresar las emociones. Ahí tenemos opciones alternativas en qué es lo que podemos hacer cuando tengamos ahí las emociones guardadas o cuando nos pasen situaciones determinadas, cómo las vamos a poder expresar. Pintar, escribir. A mis pacientes siempre trabajamos esto, ¿no? Les enseñamos a regular estas emociones. Actuar en talleres de teatro, cantar, bailar, tocar un instrumento, el deporte, wow. Son bastantes cosas que nosotros tenemos y podemos realizar, podemos hacer para poder regular y expresar las emociones, que es lo más importante. Hay que aprender, como dice acá también la diapositiva, ¿no? Que compartir todas estas expresiones de las emociones. ¿Con quiénes? Con la mayor cantidad de personas, con los familiares, con los amigos, el enamorado, etc. Porque de esa manera también se permite modificar el pensamiento sobre la situación que te ha hecho sentirte pues así. Ver las cosas desde otro enfoque, que eso es importante, no siempre las situaciones son de la manera como yo las veo, y eso es importante, ¿no? Ahí está, en ese proceso cognitivo, normalmente siempre está lleno de qué? De un componente de personalidad, un componente de ver la vida de esta manera. Pero la situación es la misma. Lo que pasa es que a veces nos cerramos tanto en la forma en como yo ya estoy acostumbrado a ver la situación, que a veces eso sí me genera emociones negativas. Por eso a veces vemos a las personas quizás amargadas, que ante un determinado comentario de alguna persona del grupo, esa persona amargada lo ve así y va a reaccionar así, amargado, molesto, de repente sarcástico, pero es que él está viendo la situación así. Otra persona desde otra perspectiva, ¿no? De otra perspectiva, va a verlo quizás de una manera más adecuada, o sea, más alegre, más optimista, más positiva, ¿no? ¿Y cómo va a reaccionar? Bien. Entonces, por eso creo que el punto importante acá es poder compartir, expresar estas emociones con los demás, porque ahí nos vamos a dar cuenta si es que lo que yo conscientemente expresando mi forma de pensar, o sea, mi personalidad, realmente puede ser aceptada o no aceptada, respetando, claro, ¿no? A los demás y respetándome a mí. Y ahí es donde se genera realmente a veces el aprendizaje y el conocimiento. Por eso es una parte muy importante esto de compartir y expresar las emociones con nuestros seres queridos o con todas las personas. ¿Qué más? A ver, efectos negativos, ¿no? de las emociones. Uy, se me fue la hora. No expresadas. Justo lo que estaba mencionando, ¿no? Si no es que no expresamos, va a ser bien complicado. Ocasiona muchos problemas en cuanto al tema de la salud mental. Hay pérdida de la autoestima, hay disminución de la actividad social, ¿no? Y la interacción también con los demás. Esto lo veo yo siempre, todos los días en el consultorio, en el trabajo, yo donde yo trabajo, ¿no? Muchas personas cohiben esas emociones. Entonces, ¿cuáles son los síntomas normalmente que experimentan los pacientes cuando no expresan las emociones? Y se van a dar cuenta de lo importante que implica esto, ¿no? La rigidez del cuerpo y conductas autodestructivas. Personas se autolesionan,
toman o consumen alcohol en demasía, se drogan, tienen conductas de riesgo, ¿no? Hay adicciones, falta de motivación y metas, no hay sueños. Problemas para conciliar el sueño, están dando vueltas aquí, se despiertan en la madrugada, ya no pueden dormir, terrible. Hay insomnio, enfermedades crónicas, dolores musculares, problemas digestivos, ansiedad, problemas para comunicarse de una manera adecuada, asertiva. Entonces, son un conjunto, si se dan cuenta, de problemas y síntomas que normalmente se dan a causa de ¿qué? De reprimir, de guardar, de no expresar las emociones. Y digamos, si yo voy a conversar y voy a expresarles, digamos, sobre temas de un trastorno, de un caso de trastorno de personalidad limítrofe, que es uno de los trastornos más complicados, ¿no? Porque ahí está el problema base de la regulación emocional, no saben regular las emociones, ¿no? Entonces, normalmente ellos suelen cumplir con la mayoría de los síntomas porque no saben expresar sus emociones. Y como no saben expresarlas, se las expresan mediante síntomas o mediante acciones que normalmente les generan malestar. Por eso es importante, y eso es un caso, claro, eso es un caso cuando hay una persona que tiene un trastorno, que tiene un problema serio, ya clínico, ¿no? Pero digamos, si nosotros no estamos en un caso clínico, entonces lo más adecuado y lo más prudente es justamente esto, ¿no? Empezar a expresar. Si yo no estoy acostumbrado a hacerlo, pues tengo que aprender a hacerlo. Y hay técnicas, y hay formas, y hay maneras en cómo poder hacerlo. Bien, inteligencia emocional, ¿por qué lo ponemos? Porque estamos hablando de emociones. Ustedes ya han escuchado a Daniel Goleman, lo habrán leído de repente sus libros, que tiene un montón, varios libros, tiene bestsellers, ¿no? Y es importante la inteligencia emocional, ¿no? Nos ayuda a regular, ha dado muy buenos aportes teóricos también para poder entender y comprender estas emociones. Teóricamente, como lo mencionan, es la capacidad de estar bien conectados con sus emociones y sentimientos, de tener empatía, comprender a los demás, interpretando también los estados emocionales, ¿no? De los demás, disfrutar de las cosas simples de la vida y tener un equilibrio. Esta palabra es importante, equilibrio entre dar y recibir, equilibrio entre sentir, procesar y reaccionar. Las inteligencias emocionales, esto nos da la posibilidad de regular, de equilibrar estas emociones. No siempre voy a tener el control, por eso a veces el término de control emocional es distinto a regulación emocional. Como que control es una palabra más dura, más difícil de hacer, ¿no? En cambio, regulación implica de que sí voy a sentir, no voy a dejar de sentir, pero lo puedo lidiar. En cambio, control ya suena como que no voy a sufrir, no voy a llorar y que me voy a yo a imponer. Entonces, tenemos que utilizar hasta términos con nosotros mismos para poder darnos la posibilidad de poder expresar mejor los sentimientos y las emociones. Es la capacidad de un individuo de controlar, emplear y potenciar el manejo de los impulsos emocionales de forma positiva. Otro autor es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y agudeza de las emociones como fuente de información y también de influencia. ¿Qué más? A ver, algo importante que Daniel Goleman ha podido trabajar y es pues la descripción, ¿no? De los, en cuanto a los componentes de la inteligencia emocional. Son 5 específicamente. La autoconciencia, que es la capacidad de conocer y reconocer nuestras propias emociones. Eso es un punto importante que tenemos que verlo, reconocer. Autorregulación, capacidad de manejar las emociones. 3, motivación. 4, ser empático, que se forma parte del 5, que implica habilidades sociales, capacidad para relacionarnos y reconocer el aporte de los demás. Todos estos son los componentes de la inteligencia emocional que tenemos que ir practicando. ¿Qué más? A ver. Características de las personas con alta inteligencia emocional. Acá vamos a darnos cuenta si es que nosotros practicamos o estamos aplicando bien nuestra inteligencia emocional. Primero, capaces de automotivarse, capaces de persistir frente a las decepciones, controlar los impulsos y demorar su gratificación, regular el humor, evitar
que los trastornos disminuyan su capacidad de pensar, mostrar empatía, abrigar esperanzas, llevarse bien con la gente, conocer y controlar sus emociones y sentimientos, interpretar y enfrentar con eficiencia y eficacia los sentimientos también de los demás. Así que son estas características que tenemos que tener, ya saben, para poder saber si tenemos una alta inteligencia emocional. ¿Qué puedo hacer para manejar mis emociones? Ahí está la parte importante. Otra vez vuelvo a recalcar, a nivel cognitivo, conductual y fisiológico. Vamos a ver, a nivel cognitivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, identificar los problemas. Si yo me centro, ojo, primero, si yo identifico cuál es el problema que tengo, me voy centrando recién en la solución del problema. Entonces, segundo, voy a enumerar y seleccionar de todos los problemas que puedo tener, uno solo. Y quizás el más sencillo. Esto me va a ayudar y me va a dar posibilidad de empezar a solucionar desde lo más sencillo hasta lo más complicado, pero teniendo siempre claro justamente esto, ¿no? Esta técnica de hacerlo paso a paso. Luego, dividir el problema en distintas partes o en pequeñísimas partes. También nos ayuda a que el problema no sea tan grande. A veces yo lo veo como un todo y esto ya me abruma. Luego, ver cuáles son mis alternativas de solución. Siempre tiene que haber. Por eso se tiene que trabajar mucho la focalización en solución. Seleccionar una de ellas, llevar a cabo y evaluar si sirve o no sirve. O de repente volvemos a buscar alguna alternativa. Porque siempre yo les indico también a los pacientes que ante cualquier situación o problema, siempre va a haber una solución, menos para la muerte. Entonces, tenemos que tener claro que esto se va a dar en el transcurso de nuestra vida y que a la larga tenemos que utilizar este tipo de estrategias para poder solucionar poco a poco nuestros problemas. Ahora, a nivel conductual, que ya implica un tema más de acción, haciendo cosas, ¿no?, que quizás en el momento he dejado de hacer con el tiempo, pero que me gustaban y que yo no sé qué pasó, por qué dejé de hacerlas, como de repente agarrar un buen libro, leer, o irme a los juegos mecánicos, bueno, no se puede, pero bueno, si hay la posibilidad, o ir a jugar una pichanguita, o tomarme un café, o tocar mi guitarra, o sea, activarse, hacer cosas, actividades. Luego, planificando mis actividades, hay que planificar las cosas que quiero y pretendo hacer. Empezar por las cosas nuevamente pequeñas, las cosas que están asequibles a mí. Yo quiero viajar de repente, qué sé yo, a Cusco, pero ahorita no puedo, de repente por el tema del COVID, entonces voy buscando otras alternativas de manera conductual que me ayude a activarme. ¿Qué más? Si hay situaciones que temo, pues hacer pequeñas estas aproximaciones. Listo. Y finalmente, a nivel fisiológico, que es importante, ustedes saben que el nivel fisiológico es involuntario. No lo podemos regular de manera por mera decisión. No se puede. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Utilizar técnicas de relajación y respiración, técnicas de imaginería y técnicas de mindfulness. Yo recomiendo mucho este tipo de técnicas. Ayudan mucho, definitivamente, a regular esas emociones, a regular todas esas sintomatologías que a veces nos hace sentir pues mal, el bochorno, la sudoración. Pero si me pongo a respirar, me pongo a imaginar, hago un tiempo fuera, se van este tipo de emociones. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya veo también la hora que se nos ha cumplido y menos mal que lo he podido sintetizar en la mayor, en el mayor tiempo, en el menor corto tiempo posible. Y esta es una frase que me ha gustado mucho, por eso la coloqué, ¿no? Cuanto más abiertos estemos a nuestras propias emociones, ojo, nosotros tenemos que estar abiertos a ello, mejor vamos a poder leer las emociones de los demás. Muy bien, eso es todo, muchísimas gracias. Gracias también a ti, visita. Muchas gracias, Javi, por toda tu charla y toda tu ponencia. Bueno, los invito a todos los que están ahorita acá. Si desean hacer alguna pregunta acá al ponente, lo pueden escribir o si desean pueden abrir también su micro para yo leerlo. Entonces, muchas gracias, Javi. Una pregunta que te quería hacer, por ejemplo, mira, acá viene otra pregunta.
¿Cuál sería el primer paso que se puede dar para una persona que recién está empezando a preocuparse por su bienestar emocional? ¿Cuál sería el primer paso? Primero, ¿Mm? reconocer. Hay que reconocer y hay que ponerle nombre a las emociones. Porque a veces yo siento un cúmulo de sensaciones, emociones, y la verdad no sé qué es lo que me está pasando, pero me siento fatal o también me siento mal. Y lo primero es aprender a reconocer, a identificar y ponerle un nombre. ¿Cuál? No sé, tristeza, alegría. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer primero qué emociones son las que estoy sintiendo, recién voy a poder hacer algo. Ah, ya, ok, estoy triste, estoy con mucho llanto, estoy con ganas de llorar. Perfecto. Ahora, a partir de ello, poder buscar alternativas o técnicas para poder lidiar. Primero, a nivel cognitivo, ¿qué es lo que lo generó? O sea, uno no va a llorar de la nada, a menos que tenga un problema o un desequilibrio neuroquímico, que puede ser una bipolaridad y que definitivamente por la nada pueda llorar. Pero ese no es el caso. Si estamos hablando de una persona que no tiene esa patología, pero sí simplemente hay una razón fundamental que ha generado ese llanto, esa emoción, yo primero la reconozco, la identifico y recién puedo trabajar la parte cognitiva y luego hacer algo a nivel conductual. Alguna actividad, distraerme, salir de la situación. Hay muchas acciones, muchas cosas como las que hemos mencionado ahorita y hay otras más que me van a ayudar a gestionar esa tristeza. No digo que la voy a eliminar. O sea, no es que quiera rechazar. Las emociones van a estar conmigo siempre y quiero que todos se entiendan. Todas las emociones que hemos conversado el día de hoy están con nosotros, van a estar con nosotros y nunca nos van a dejar. Nunca. Entonces no pretendamos eliminarlas. Al contrario, hay que aprender a convivir con ellas. Y eso es parte de la aceptación del ser humano, que sabemos que somos emocionales y que vamos a vivir con ellas. Pero hay que saberlas regular. Eso es el punto distinto. Yo no la voy a eliminar, la voy a regular. Entonces muchas personas quieren, por ejemplo, cuando sufren, no quieren sufrir. Entonces utilizan otras cosas para no sufrir. Mientras más niegan la posibilidad, ojo, de experimentar ese sufrimiento, lo que hacen simplemente es que ese sufrimiento sea gigante más. Entonces acá la clave es importante. Hay que aprender a aceptar las emociones, identificarlas y tratar de procesarlas de manera adecuada. Ya. Muchas gracias, Javier.